Isiap Ishaliet más el Yich Congregación Betel. Oshep nailep creyente atonepti. Marcos Gaspar yetos yetbi Eulalia Juan Caño. Andrés Félix yetos yetbi Catarina José. Pedro Basilio yetos yetbi María Juan. Atonep Oswan familia ti más ion el Yich culto by Florida ti. Ayetu apay isnaip chi oculto. Palta mas apni ok mas creyente yuhtol mas eliab ishal tol ay culto chi ok yuheb hermano tu yet un tiempo altu asha yetu mas naone tol wat chi kuwach ne huno kulanchu pai chi ok culto she paltamanto chekelok baital chi kuwach ne huno kulanchu tu she palta ay hun hermana ay sholep tu aton María Gaspar Mashiala Tolchiwa funos cortil oral yet colancho tu chicanti carretera yayab nocti shi hermana tu atumbais kulna hermana Juana Pedro Tinani Marcialon Pascal hermano Aton Alonso Méndez Tolchiwa media cuerda yet colanchu shi capash hermano tu falta tol och alba ait or shantol mas ok votación yint or cortil 7 votos asha yint or media cuerda 12 votos Tol at or media cuerda mas aun ganar atumbay aiko cocina tinani shan asha consejo local yetko iglesia mas ulchaun cantor asha hermano Alonso Méndez tu mas ya can traspasar yimbi congregación shan wat yahi yunal or alco templo tinani mas hacha organizar congregación ti yet 25 de mayo yul apil 1985 yu Iglesia Jesús Salva Castistas pie apel directiva mas ocanti presidente Marcos Gaspar presidente Alonso Méndez secretario Andrés Félix tesorero Pedro Basilio tesorero Mateo Baltasar vocal 1 Juan Mateo Baltasar vocal 2 Kashin Ashrokol vocal 3 Mateo Gaspar mas ale kan okisbi yin congregación Betel chi ilchah by Génesis 28:19 Asha hermano Marcos Gaspar mas kan yin encargado al yet un tiempo altu Asha echek be Dios mas kolwa yin gilon to un tiempo al atonepti obrero Ramírez Diego pastor Pedro Gaspar pastor Pedro Pascual mas wasi templo yetok chemte Asha yet abil 1996 mas wasi yet blog atumbay ay cocina tinani Asha yet abil 1997 tixta resbie directiva mas ocanti presidente Jiménez Tomás secretario Ramón Mateo tesorero Marcos Gaspar vocal 1 Mateo Baltasar vocal 2 Kashin Ashokol vocal 3 Juan Mateo Baltasar Asha ilum Mishkabej Aton Mateo Gaspar hijo Asha encargado Aton Mateo Juan Asha yet domingo 28 de diciembre yul abil 1997 es despedida hermano tu Asha pastor chi ilon toheb aton pastor Sebastián Miguel Asha watcho balcasa pastoral yet abil 1997 a 1998 Asha comité aton epti Paulo Marcos yeto Pedro Basilio Asha yet abil 1998 tixta resbie directiva mas ocanti presidente Jiménez Tomás secretario Paulo Marcos, tesorero Marcos Gaspar, vocal 1 Mateo Baltasar, vocal 2 Juan Mateo Baltasar, Asha ilom Mishkabe atoneti Pedro Basilio, Asha encargado aton hermano Eliseo Paulo Tomás. ISBIEP directiva yet abil 1999, presidente Pedro Basilio, presidente Marcos Gaspar, secretario Pablo Marcos, tesorero Daniel Gaspar, vocal 1 Mateo Baltasar, vocal 2 Juan Mateo Baltasar, Ashaep encargado atonep hermano Eliseo Pablo Tomás, mas Eljich Mulnach, pastor yet 3 de julio yul abil 1999, Kash ayet tumash kan congregación Nazaret bay Palestina yuhtol hunek yay hieb yet mas bay
Tej. Inauguración Casa Pastoral Yet 21 al 22 de agosto 1999. Culto especial. Asha Yet 20 de diciembre 1999. Mashwarchi Aj. Un templo con gradas. Chitit Bay carretera. Masantagalbayco templo di. Asha Yet Abil 2000. Tishtajisbie directiva Mash Okanti. Presidente Pedro Basilio. Presidente Marcos Gaspar. Secretario Pablo Marcos. Secretario Daniel Gaspar. Vocal 1 Juan Mateo Baltasar. Vocal 2 Mateo Baltasar. Comité de emergencia Mateo Baltasar. Abil 2000 Mash El Yishmulnah Pastor Baltasar Mateo Juan Yeto Yetpi. Asha Yet Abil 2000 Mash Watch Nelay Templo Ti Yeto Block 12 varas Sat. Asha Istel 16 varas. Asha Yet Abil 2001 Tishtax Bie Directiva Mash Okan. Presidente Marcos Gaspar. Secretario Julio Marcos. Tesorero Pablo Marcos. Vocal 1 Juan Mateo Baltasar. Asha Pastor Chimurla Yeto Congregación. Aton Pastor Benjamín Lorenzo Diego Yeto Isiepi Magdalena Tomás López. Asha encargado Aton hermano Daniel Gaspar Ilomir Gabe Jaime Gaspar. Asha Yet Abil 2002 Tishtax Bie Directiva Mash Okanti. Presidente Marcos Gaspar. Secretario Julio Marcos. Tesorero Pablo Marcos. Vocal 1 Juan Mateo Baltasar. Comité de emergencia Guillermo Gaspar. Asha obrero Chimurla Yeto Congregación Ti Aton obrero Ignacio Juan Mateo Yeto Giuseppe Antonia. Asha encargado Aton hermano Daniel Gaspar Ilomir Gabe Jaime Gaspar. Yet 3 de febrero Yul Abil 2002 Mash Elich Culto Sociedad Femenil Ana y Lidia. Hay Oshep Campo Blanco Chigildo Co Congregación Ti Yet Abil 2002 Aton Epti. Campo Blanco by Concepción. Campo Blanco Peñel by Esperancita. Campo Blanco Belén La Soledad. Isbie Directiva Yul Abil 2003 Atonepti. Presidente Marcos Gaspar. Cap Presidente Andrés Félix. Secretario Julio Marcos. Cap Secretario Guillermo Gaspar. Tesorero Jaime Gaspar. Comité de emergencia Guillermo Gaspar. Mash Achah organizar Sociedad Femenil Ana y Lidia Yet domingo 28 de septiembre Yul Abil 2003 Yuj Sociedad Femenil Dorcas Elizabeth Yet Iglesia Jesús Salva. Ayet 5 de enero Abil 2003 Pai Marcial Hermano Pastor José Diego Tol Elto Is Programa Migueleño Congregación Betel Ay Radio Maya. Ashayet Abil 2004 a 2005 Tishta Espie Directiva Mash Okanti. Presidente Marcos Gaspar. Cap Presidente Andrés Félix. Secretario Julio Marcos. Cap Secretario Guillermo Gaspar. Tesorero Jaime Gaspar. Comité de emergencia Guillermo Gaspar. Asha Pastor Chimullah Yeto Congregación Ti Aton Pastor Francisco Juan Francisco Yeto Isietbi Aton Hermana Catarina Baltasar. Asha Yet Abil 2006 Tishtak Isbi Directiva Mashokanti. Presidente Pablo Marcos. Cap Presidente Andrés Félix. Secretario Pastor Francisco Juan Francisco. Tesorero Alonso Baltasar. Comité de emergencia Marcos Gaspar. Asha Yet Abil 2007 a 2008 Tishtak Isbi Directiva Mashokanti. Presidente Pablo Marcos. Presidente Marcos Gaspar. Secretario Pastor Marcos Mateo Pablo. Secretario Corresponsal Andrés Félix. Tesorero Pablo Marcos. Cap Tesorero Pedro Basilio. Vocal 1 Juan Mateo Baltasar. Vocal 2 Jiménez Tomás. Ayet Abil 2007 domingo 10 de junio hay un cusculal más recto llevan congregación ti yutol hay familia Mateo Gaspar más pohel to bae chan más ok un división hay congregación ti yet un tiempo al Ayet Abil 2007 a 2008 Tishtak Isbe Directiva más okanti. Presidente Pablo Marcos. Cap Presidente Marcos Gaspar. Secretario Pastor Marcos Mateo Pablo. Secretario Corresponsal Andrés Félix. Tesorero Pablo Marcos. Cap Tesorero Pedro Basilio. Vocal 1 Juan Mateo Baltasar. Vocal 2 Jiménez Tomás. Comité de emergencia Marcos Gaspar. Ashayet Abil 2009 a 2010 Tishtak Isbe Directiva más okanti. Presidente Pablo Marcos. Cap Presidente Marcos Gaspar. Secretario Pastor Marcos Mateo Pablo. Secretario Corresponsal Andrés Félix. Tesorero Pablo Marcos. Cap Tesorero Pedro Basilio. Vocal 1 Juan Mateo Baltasar. Vocal 2
22 Jiménez Tomás, Comité de Emergencia Marcos Gaspar. Ayet 26 de diciembre Yul Hábil 2009 Mash Elich Culto Juvenil Yet La Huichuman Domingo. Mas sigla canis bieb aton hunsan biehti, Sociedad Juvenil La Tribu de Judá, Sociedad Juvenil Unidos por Cristo, Sociedad Juvenil Escogidos de Cristo. Kashmash ok votación yin oshe biehti, kash asha hunma aun ganar aton hun biehti, Unidos por Cristo chi ilchah bay Gálatas 3:28. Asha pastor chimula yetos congregación ti aton pastor Marcos Mateo Pablo yetos isietbi aton hermana Felisa. Asha yet Hábil 2011 a 2012 Tishtahis Directiva Mash Okanti. Presidente Andrés Félix, Vicepresidente Luis Abraham, Secretario David Alejandro, Secretario Corresponsal Matías Francisco Tomás, Tesorero Pablo Marcos. Cap Tesorero Francisco Pedro Juan, Vocal 1 Juan Mateo Baltasar, Vocal 2 Pedro Basilio, Comité de Emergencia Marcos Gaspar. Asha Pastor Chimulna Yetos Congregación Ti Aton Pastor Carlos Lucas Yetos Isietbi Aton hermana Mariquita. Asha Yet Hábil 2013 a 2014 Tishta Hisbi Directiva Mashokanti. Presidente Marcos Gaspar, Vicepresidente Félix Juan, Secretario Francisco Pedro Juan, Secretario Corresponsal Marcelo Mateo Lorenzo, Tesorero Pablo Marcos, Comité de Emergencia Marcos Gaspar. Asha Pastor Chimulna Yetos Congregación Ti Aton Pastor Juan Mateo Nicolás Yetos Isietbi hermana Delfina Juan. Ayet domingo 28 de julio Yul Hábil 2013 Ayhun Nabale Mashui Layi Yu Hiswachub al templo Shan Mash al Layi Antas metros Yune Ayul Trikin 12 metros Asha Tel 20 metros con 70 centímetros Shi acuerdo Mashkanyu consejo local Yet un tiempo tu Yuhtol Aitu Hichot al templo Mashman Layi. Asha et sábado 14 de agosto 2014 Mashok Primera Piedra. Asha Yet lunes 16 de agosto Mashel Yich Mulnahil Yuheb Creyente. Asha Comité de Construcción de Templo Atonepti. Presidente Marcos Gaspar. Secretaria María Pedro Matías, María Juan, Catarina José, Isabel Gaspar Diego. Asha Yet Hábil 2015 a 2016 Tishta Hispi Directiva Mashokanti. Presidente Francisco Pedro. Vicepresidente Matías Francisco, Secretario Isaías Sebastián Mateo, Secretario Corresponsal Marcos Gaspar, Tesorero Pablo Marcos, Vocal 1 Andrés Félix, Vocal 2 Antonio Mateo, Comité de Emergencia Marcos Gaspar. Asha Pastor Chimurla Yeto Congregación Ti Aton Pastor Juan Mateo Nicolás Yeto Isietbi hermana Delfina Juan. Mash Akja organizar Sociedad Juvenil y 14 de diciembre Yul Hábil 2016 Yul Sociedad Juvenil de Benacer María Seguir Yeto Hisbi Unidos por Cristo. Asha Pastor Chimulna Yetos Congregación Ti Aton Pastor Juan Mateo Nicolás Yetos Isietbi Aton hermana Delfina Juan. Asha Yet Hábil 2017 a 2018 Tishta Hisbi Directiva Mashokanti. Presidente Andrés Félix, Presidente Isaías Sebastián Mateo, Secretario Matías Francisco, Secretario Corresponsal Marcos Gaspar, Tesorero Pablo Marcos, Cap Tesorero Sebastián Pedro Juan. Vocal 1 Antonio Mateo, Vocal 2 Mateo Gaspar Nieto, Comité de Emergencia Marcos Gaspar. Asha Yet viernes 27 al domingo 29 de enero Yul Hábil 2017 Ti Mashacha inaugurar Ac Templo Congregación Betel. Asha Pastor Chimulna Yeto Congregación Ti Aton Pastor Juan Mateo Nicolás Yeto Isietbi Aton hermana Delfina Juan. Asha Yet Hábil 2019 a 2020 Tishta Hisbi Directiva Mashokanti. Presidente Matías Francisco Tomás, Presidente Marcelo Mateo, Secretario Francisco Pedro Juan, Secretario Corresponsal Isaías Sebastián Mateo, Tesorero Pablo Marcos, Tesorero Isaías Isaú Gaspar, Vocal 1 Marcos Gaspar, Vocal 2 Sebastián Pedro Juan, Comité de Emergencia Marcos Gaspar. Asha Pastor Chimulna Yeto Congregación Ti Aton Pastor Juan Mateo Nicolás Yeto Isietbi Aton hermana Delfina Juan. Asha Yet Hábil 2021 a 2022 Tishta Hisbi Directiva Mashokanti. Presidente Marcelo Mateo, Presidente Moisés Pablo, Secretario Francisco Pedro Juan, Secretario Corresponsal Isaías Sebastián Mateo, Tesorero Isaías Isaú Gaspar,
Gaspar, cap tesorero Matías Francisco Tomás, vocal 1 Marcos Gaspar, vocal 2 Sebastián Pedro Juan, comité de emergencia Marcos Gaspar. Ay capaz clase unin yuh chek Dios pastores yetash kalmash el yech mulnaje ma Santa Galtinani asha yetu a Delfina Juan chiak onis clase 2021 más akcha organizar sociedad infantil más yich herencia de Jehová chi ilcha bay Salmos 27:3 asha pastor chimulna yeto congregación ti aton pastor Juan Mateo Nicolás yeto recibi aton hermana Delfina Juan. Tishta SB directiva más Ocanyet Abril 2023 a 2024. Presidente Francisco Pedro Juan, vicepresidente Arturo Mateo, secretario Mateo Gaspar Pedro, secretario corresponsal Elías Mateo, tesorero Matías Francisco, protesorero Eddie Marcos, vocal 1 Isaías Sebastián, vocal 2 Celestino Pascual, vocal 3 Pedro Andrés. Pastor Chimulna yeto congregación ti aton pastor Abel Gómez Juan, yeto yetbi Juana Dorcas, yet Abril 2023 a 2024. Yet Abril 2023 más sigla y comité infantil herencia de Jehová atonepti. Mateo Gaspar, Elías Mateo, Asha Mestol Oscuyone Unin atonepti, Juana Dorcas, Elisa Marilu, Ana Elizabeth, Ruth Noemí, Arturo Mateo. Tishta SB directiva más Ocanyet Abril 2025 a 2026 atonepti. Presidente Abraham Mateo, vicepresidente Mateo Baltasar, secretario Mateo Gaspar, secretario corresponsal Elías Mateo, tesorero Arturo Mateo, protesorero Oliver Nicolás, vocal 1 Francisco Pedro Juan, vocal 2 Francisco Marcos Pedro, vocal 3 Eddie Marcos Pedro. Ashayul Abril 2025 más Sikcha Comité Infantil Atonepti, Isaías Sebastián Mateo, Sebastián Pedro Juan, Asha Mestol Atonepti, Miriam Francisco, Magdalena Tomás, Katy Juan, María Cecilia, Dominga de Libia, Miriam José. Asha Pastor Chimulna yeto congregación Dinani aton pastor Diego Gaspar, yeto yetbi Miriam Francisco. Asha Maya Lipas con Mam Dios atonepti. Alonso Méndez yeto yetbi Magdalena Mateo, Kashin Ashokol yeto yetbi Malcu, Juan Simón yeto yetbi Elena Martín, Pedro Basilio, Chico Félix yeto yetbi Juana de Juan, Antonio Mateo, Moisés Pablo Pedro, Mateo Baltasar, Jiménez Tomás yeto yetbi Elena, Andrés Félix. Atonis ya bishal congregación yet mas eljich mas Santa Galtinani. Tachi elin iskul ko mam Dios, peik alto ko congregación ti. Yuno Javi.